Vamos y observemos y mantengamos puras y completas la adoración y ordenanzas como Dios lo ha dispuesto en su palabra. Hermano, vamos a leer, la respuesta la vamos a leer todos juntos, alto, ¿verdad? Que nos podamos escuchar. Dice la pregunta, ¿qué requiere Dios en el segundo mandamiento? Requiere que recibamos, observemos y mantengamos puras y completas la adoración y las ordenanzas como Dios lo ha dispuesto en su palabra. Vamos a buscar, hermano, en nuestras Biblias Deuteronomio 32:46 y Mateo 28:20. Yo voy a pedir a Joel que lea Deuteronomio 32:46 y voy a pedir a Viviana que por favor lea para nosotros Mateo 28:20. Vamos a leer primero Deuteronomio 32:46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermano, por favor, lee el 47 también. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haráis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vayas, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Amén, gracias, hermano. Fíjate, hermano, lo que dice este pasaje, verso 46. Dice, y le dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos, que la obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Hermanos, vamos a hacer un alto aquí por un momento. ¿Qué es lo que nos está mandando el Señor en este pasaje? Dos cosas nos manda el Señor. ¿Qué son? Que obedezcamos, hermano. Muy bien, y esto lo vemos en el que dice el verso 46. Fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy. Esa palabra fijad significa que debemos prestar atención a esta palabra, a la ley de Dios, para obedecerla. ¿Y qué más nos ordena? Que lo obedezcamos cuidadosamente. Que la obedezcamos cuidadosamente. ¿Y qué más? Todas las palabras de la ley. Sí, todas las palabras de la ley. ¿Qué más? No, miren el texto, hermano. Miren el texto, que la respuesta está ahí. Y cumplirla. Sí, fíjate, dice, y todo eso que ustedes han dicho está en fijar vuestro corazón, en vuestro corazón todas estas palabras. ¿Qué más nos ordena? Mira el texto. ¿Qué tenemos que hacer a nuestros hijos? Ellos tienen que obedecer a, pero fíjate. Amén. Dios demanda de nosotros que obedezcamos su ley y que la demos también a nuestros hijos, que le enseñemos a nuestros hijos para que nuestros hijos la cumplan cuidadosamente. Y el verso 47, con el fin, hermano, precisamente de que podamos mantener puras y completas la adoración y las ordenanzas como Dios lo ha dispuesto en su palabra. Ustedes recuerdan los pasajes que leímos hoy en la mañana en Esdras, que es como cada vez que hacían algo, cuando reconstruyeron el templo, el altar, dice que instituyeron el sacerdocio como. ¿Se recuerda una expresión que se repetía? Como había sido escrito, como había sido mandado en la ley de Moisés. Amados hermanos, y dice el verso 47, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Amén. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais. Vamos a leer Mateo 28:20. Amén, gracias Viviana. Dice Mateo 28:20,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, por un lado, o sea, nosotros yo creo que tú ves en ese versículo 20 el contraste entre la ley y el evangelio. Por un lado tenemos la ley, cuando dice enseñándoles a qué, a guardar todo lo que os he mandado. Un mandamiento similar al que leímos en Deuteronomio. Y dice el texto, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que nosotros leemos esta expresión, generalmente la aplicamos a qué? Que el Señor va a estar con nosotros para sostenernos, para guardarnos, librarnos de todo mal. ¿No es eso lo que pensamos, hermano? Y sí, verdaderamente el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en este contexto tiene otra implicación mucho más importante que esa. ¿Y sabes cuál es? Que el Señor te dice, enséñales que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros. Hermanos, el Señor está con nosotros para ayudarnos a poner en práctica todo lo que Él nos ha mandado. Porque esta es una obediencia evangélica que la produce Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo. Amén, hermanos. Hoy, hermanos, vamos a continuar, vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos, hermanos. ¿De qué vamos a estar estudiando hoy? Acerca del ayuno, ¿verdad? Ayuno y oración. Y quiero para ello, hermano, invitarle a él mismo a buscar en su Biblia, en el Evangelio según Mateo. Y vamos a buscar el capítulo 6, versos 16 al 17. Mateo, capítulo 6, versos 16 al 17. Josué, apágame la caja ahí, hermano. Gracias, hermano. Mateo, capítulo 6, hermanos, versos 16 y 17. Con este pasaje, hermanos, vamos a comenzar nuestra serie de estudios bíblicos acerca de este tema que es tan importante. Mateo 6, versos 16 y 17. Todos lo tienen, hermanos. Okay. Dice la palabra de Dios de esta manera: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor para nuestras vidas. Amados hermanos, durante este estudio bíblico acerca de este tema, el ayuno y la oración, vamos a estar desempacando las verdades contenidas en estos pocos versículos bíblicos que acabamos de leer. Pero en esta noche solamente quiero resaltar algunas cosas importantes en estos versículos que nos van a ayudar a establecer el fundamento de este estudio bíblico de estos versículos, estas verdades que vamos a resaltar hoy, nos van a ayudar a establecer, hermanos, lo que es el fundamento de nuestra teología bíblica acerca del ayuno y la oración. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje, que me fascina, es que el contexto precisamente de este pasaje está en el contexto de ¿qué? De la oración modelo, pero está dentro del contexto del sermón del monte. ¿Y por qué esto es importante resaltarlo? Bueno, esto es importante resaltarlo porque, como hemos visto los miércoles por la noche, el sermón del
del Monte es un sermón, un cuerpo de enseñanza que Jesús transmitió a sus discípulos, hermanos, en el monte, ¿verdad? Por eso se llama Sermón del Monte. Y este sermón comienza presentándonos, ofreciéndonos 8 características que describen el carácter cristiano. O sea, el Sermón del Monte, y es en eso precisamente que estamos enfocados los miércoles por la noche, estudiando cada una de estas características que no se pueden fabricar, no se pueden imitar, son características sobrenaturales porque son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los primeros versículos del Sermón del Monte hablan de lo que somos los cristianos, de las virtudes cristianas, y a partir de ese momento en adelante el Sermón del Monte describe y nos enseña cuáles son las cosas, de qué modo debemos vivir los cristianos y cuáles son las cosas en las cuales nosotros debemos emplearnos, cuáles son nuestras, hermanos, nuestras prioridades como creyentes. Y fíjate, hermano, hay algo, y es por eso que es tan interesante, hermano, el hecho de que después de la oración Jesús inmediatamente va al ayuno. ¿Y por qué esto es significativo? Porque cuando Jesús en el Sermón del Monte, yo quiero que pienses conmigo por un momento en esto, cuando Jesús en el Sermón del Monte habla del ayuno, ¿qué significa eso? ¿Qué te enseña eso? Que es importante para él. ¿Qué es importante para Jesús? ¿Qué más? Que no solo de pan vive el hombre también. Que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué más te trae a tu mente? Que es una práctica de los ciudadanos del reino. Que es una práctica de los ciudadanos del reino de Cristo. Cuando Jesús nos enseña en el Sermón del Monte acerca, hermanos, de el ayuno, Jesús está presuponiendo, hermanos, que los cristianos están dando por sentado que el ayuno es una disciplina espiritual en la cual los ciudadanos de su reino se deben de ejercitar, ¿verdad?, con cierta regularidad. Y esto lo vemos en el pasaje, hermano, en el verso 16, cuando dice: ¿y cuándo ayunéis? ¿Y cuándo ayunéis? O sea, Jesús está dando por sentado que vas a ayunar. El ayuno cristiano, ¿verdad?, es una práctica regular en la vida de cada creyente. Y este versículo específico, este pasaje, es también bien importante, fundacional, porque no solamente en él Jesús está dando por sentado que vamos a practicar esta disciplina espiritual, sino que también nos da algunas instrucciones básicas, como por ejemplo la motivación correcta a la hora de ayunar. Y sin embargo también nos enseña, quiero que notes que aún cuando Jesús da por sentado que es algo que vamos a practicar, en este pasaje específico Jesús nos dice, si te das cuenta, nos dice cuántas veces o cada qué tiempo debemos de practicar el ayuno. Y esto es importante y lo vas a ver en la medida en que nosotros vayamos profundizando más en este estudio. Lo que es curioso es que aunque esta es una disciplina que se asume entre los cristianos, sin embargo, es una disciplina espiritual, hermano, que ha sido muy mal usada por muchos cristianos, y también una disciplina espiritual que en otros casos ha sido ignorada por completo. Ha sido ignorada por muchos cristianos porque nosotros estamos, hermanos, estamos tan ocupados en tantas cosas y estamos muy preocupados, hermanos, en otras palabras, la razón por la cual muchas veces ignoramos esta disciplina espiritual es porque no tenemos conocimiento de ella, no sabemos realmente qué es lo que la Biblia enseña acerca del ayuno, o tenemos una información muy pobre al respecto. Otra razón por la cual la ignoramos es porque no queremos sacrificar unas cuantas horas, hermanos, de comer para dedicarnos a esta disciplina espiritual. Y los que lo hacen, muchas veces la mal usan, la mal practican, por falta de conocimiento también. Y el versículo que nos ocupa en esta noche, que acabamos de leer, Jesús está confrontando la motivación de estas personas a la hora de hacer su ayuno. Él nos advierte y dice: cuando ustedes ayunen,
ayunen, ¿qué no deben hacer? Dice, no pongas cara triste. En otras palabras, cuando eso es lo que está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes ayunen, no enseñen, no pongan cara demacrada, no salgan para la calle con los ojos llenos de lagaña, ¿verdad? Y con cara así de que te estás muriendo de hambre, para que cuando te pregunten, ¿qué te pasó, Requi? Oh, no, hermano, es que estoy en ayuno. Fortalecido. Estoy con hambre, estoy fortalecido, estoy en ayuno. Y Cristo dice, cuando ustedes ayunen, no lo hagan de esa manera, con esa motivación. Y hoy, hermano, aunque esto nos parece un caso extremo, realmente esa es la motivación con la que muchos hoy practican el ayuno. Muchos usan el ayuno como una plataforma para proyectar una falsa espiritualidad. Pero ese ayuno es inefectivo porque no es agradable delante de Dios. Otros hermanos mal usan esta disciplina espiritual porque la usan precisamente, hermano, no solamente para llamar la atención sobre ellos y mostrar una falsa espiritualidad. También, hermanos, muchos lo hacen para tratar quizás de manipular a Dios, de hacer que Dios responda nuestras oraciones o que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, ¿verdad? Y por eso decimos vamos a ayunar, porque muchos piensan que el ayuno es ese tipo de práctica que si yo lo hago, Dios me va a dar exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Pero ese ayuno es inefectivo. ¿Por qué? Porque tampoco le agrada a Dios. Yo quiero que tú mires conmigo Santiago capítulo 4, verso 3. Un pasaje que no hace mucho que nosotros lo leímos. Hermano, que lo tenga, por favor. Santiago capítulo 4, verso 3. Josué, por favor, lee ese pasaje de escritura. James capítulo 4, verso 3. Amén. Y usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno? Bueno, el ayuno cristiano siempre va ligado ¿a qué? Con la oración. Y cuando nosotros, y Santiago nos está enseñando aquí que cuando nosotros muchas veces oramos y no recibimos. ¿Por qué? Porque repetimos mal para gastar en nuestro deleite. Y muchas veces, hermano, esta actitud la traemos al ayuno y venimos al ayuno pensando, oh, si yo ayuno, Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Y cuando oramos de esa manera, estamos, hermanos, perdiendo el tiempo. Dios no va a responder esa oración porque estamos ayunando y estamos orando desde una perspectiva equivocada. Ahora, para nosotros poder entender y practicar correctamente esta disciplina espiritual, tenemos que por lo menos comenzar entendiendo, hermano, lo más elemental. Hoy, en esta noche, yo quiero ver con ustedes, hermano, el ayuno desde una perspectiva bíblica. Y vamos a estar enfocados específicamente en la naturaleza del ayuno. O sea, el título del estudio de hoy es el ayuno desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca del ayuno? Y vamos a comenzar considerando, hermanos, y en eso vamos a estar enfocados esta noche, en la naturaleza del ayuno. Hermano, hoy vamos a estar mirando en otras palabras lo que es el ABC del ayuno cristiano. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, cuando usted escucha acerca de esta disciplina espiritual, en una oración corta, hermano, en una oración corta, ¿qué es el ayuno cristiano para usted? ¿De qué se trata? Abstenerse de alimentos o de bebida. ¿Qué más? Para hacer abstenerse de alimentos y bebida y para hacer una conexión espiritual con Dios.
abstenerse de alimento y bebida para tener una conexión espiritual con el Señor. ¿Qué más? Por ejemplo, no es por ejemplo, sino más bien, voy a hablar del desayuno, pero así cortito. O sea, el desayuno nos produce satisfacción. Entonces, en la forma de evitar el desayuno, por ejemplo, la comida es una forma de ser como, se podría decir, como un sacrificio, se podría decir, o una abstención en el sentido de que yo voy a evitar, o sea, en lugar de tener mi satisfacción, yo voy a, en ese momento, para estar más en contacto con Dios, sino que es un esfuerzo que tenemos que hacer, un esfuerzo que se tiene de abstener comida para hacer oración. Están bastante cerca, hermano. Yo quiero compartir con ustedes en pantalla esta noche el concepto, como Donald Witness en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, este hermano define el ayuno de la siguiente manera. El ayuno cristiano es una disciplina espiritual que consiste en abstenerse de comida con un propósito espiritual. Ese es un concepto bíblico del ayuno cristiano. El ayuno cristiano es una disciplina espiritual que consiste en abstenerse de comida con un propósito espiritual. Y en este concepto hay varias cosas que yo quiero enfatizar para ustedes. El primero, así, que está de una manera explícita en este concepto, lo primero que quiero enfatizar para ustedes es que el ayuno, para nosotros poder entender la naturaleza del ayuno, necesitamos entender primeramente que el ayuno, ¿qué cosa es? Es una disciplina espiritual que consiste, hoy vamos a estar mirando qué es lo que es una disciplina espiritual para que podamos entender la naturaleza del ayuno. Pero una disciplina espiritual que consiste en abstenerse de comida con un propósito, y esta palabra es muy importante, espiritual. El ayuno, hermano, no es para lograr que Dios me ayude a comprar la casa de mis sueños. El ayuno no es para, la práctica correcta del ayuno no es para hacer que Dios me ayude a conseguir un mejor trabajo, o para que Dios me ayude a reunir lo que necesito para irme de vacaciones. No, el ayuno es una disciplina espiritual. El ayuno cristiano es una disciplina espiritual que consiste en dejar de comer con un propósito espiritual. Y a medida que vamos a ir profundizando en este estudio, vamos a ver cuáles son estos propósitos espirituales. Ahora, otros tipos de ayunos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, hermano, bien peculiar. Porque hoy lo que está de moda, ¿qué cosa es? Perder peso. Y hoy todos están enfocados en dietas y ayunos. Ayunos, usted puede ayunar. Y esto es muy importante, hermano. Si usted deja de comer para bajar de peso, perder libras, usted está ayunando, pero eso no es un ayuno cristiano. Porque no es, como dice el hermano, una disciplina espiritual. Y no tiene un propósito espiritual. Usted simplemente está dejando de comer para perder las libras que tiene de más. Y también este concepto es muy importante que lo tengamos en mente, porque, amados hermanos, los ayunos que hacen los incrédulos, porque los incrédulos ayunan también, y los ayunos que hacen los incrédulos no tienen ningún tipo de valor eterno. Porque toda disciplina espiritual, para que pueda ser efectiva y pueda tener un valor eterno, tiene que estar enraizada en Jesucristo. Ahora bien, hermanos, ¿qué es una disciplina espiritual? Esta es una noche de concepto. Ya vimos que el ayuno es una disciplina espiritual. ¿Y qué es una disciplina espiritual? Cuando hablamos de las disciplinas espirituales, ¿de qué estamos hablando?
en una oración. De hábitos que el cliente ejercita, que son bíblicos, ¿no? Para dedicar tiempo o dedicar su fuerza para el Señor. ¿Okay? Son cosas que hacemos, hábitos cristianos que hacemos con el propósito de crecer espiritualmente, hermano. Una práctica espiritual, muy bien. Una disciplina, Donald Wilder también nos da un concepto en su libro Disciplinas Espirituales, y él describe, hermano, define las disciplinas espirituales de esta manera. Las disciplinas espirituales son esas prácticas que encontramos en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual en el Evangelio de Cristo. Quiero que no pierda de vista la conexión que hay con este concepto y el ayuno. El ayuno cristiano es una disciplina espiritual. Y una disciplina espiritual son esas prácticas que nosotros encontramos ¿a dónde? En las Escrituras. Que promueven, que me ayudan a crecer espiritualmente en el Evangelio de Cristo, que me ayudan a crecer, hermanos, en mi comunión con Cristo, en mi relación con Cristo, me ayudan a crecer en mi proceso de santificación. Y esta es una de las causas por las cuales, hermanos, el ayuno es una práctica tan importante en nuestro peregrinaje en la tierra. Porque Dios nos dio esa disciplina espiritual con el propósito de ayudarnos a crecer en el Evangelio. Amados hermanos, el crecimiento cristiano no es hermano, algo místico. Tampoco es algo mágico, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Dice la palabra del Señor que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿qué cosa? El Espíritu sin medida. Todos los cristianos, no hay ningún cristiano que tenga más del Espíritu que otro cristiano. ¿Estamos claros ahí, verdad? Un espíritu limitado. No tenemos, exacto, el Espíritu no está limitado en nosotros. Ahora, sin embargo, el mismo Señor Jesucristo dice que muchos crecen ¿cómo? Al 30, al 50, al 60, al 90 o al 100%. ¿En qué usted cree que está la diferencia, hermano? En que no todos practicamos las disciplinas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición para crecer espiritualmente en el Evangelio. Dios, hermano, fíjate que dice Cristo, hermano, y esto es muy importante, y bueno, lo vamos a enfatizar un poquito más tarde, pero el que crece al 30% es tan salvo como el que creció al 100%. Pero sin embargo, ninguno, ¿sabe? Ambos crecieron de diferente manera. Ahora, cualquiera pudiera decir, pero bueno, si el que creció al 30% es salvo, al igual que el que creció al 100%, ¿qué sentido tiene que practiquen unas disciplinas espirituales? Amados hermanos, y es que en esta práctica, en el entregarnos a las disciplinas espirituales como el ayuno, nosotros vamos a poder disfrutar más a Dios de este lado de la eternidad. Y vamos a poder tener una comunión más íntima con el Señor de este lado de la eternidad. Ahora, las disciplinas espirituales, y estos conceptos, hermanos, tienen, como le digo, son el ABC, son el fundamento. Para nosotros poder entender el ayuno, cómo funciona, cuál es su objetivo, tenemos que entender su naturaleza. Y la naturaleza del ayuno es que es una disciplina espiritual. Yo no quiero que usted pierda de vista eso, porque las disciplinas espirituales tienen por lo menos 3 características que son fundamentales. Y la primera característica, hermanos, de las disciplinas espirituales en las cuales está incluido el ayuno, es que estas son actividades, no actitudes. Apúntala ahí en sus notas. Las disciplinas espirituales son actividades,
no actitudes. ¿Qué significa esto, hermano? Esto significa que las disciplinas espirituales no son, hermanos, cualidades en el cristiano. No son una gracia especial en el cristiano. No es un don. El hermano tiene el don del don. Exactamente. A eso es a lo que me refiero. Cuando digo que no es una gracia en el hermano, es que no es un don. El hermano tiene el don de orar. Hermano, el don de orar no existe. Todos somos llamados a orar. El hermano tiene el don de leer la Biblia. No, el hermano, ese don no existe. Todos estamos llamados a leer la Biblia. Las disciplinas espirituales son actividades, son, hermanos, cosas que nosotros hacemos, los creyentes, con el propósito de nosotros crecer a la imagen de Cristo. Mira conmigo, hermanos, 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Hermano Cloteño. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Amén, hermanos. Dice 1 Timoteo 4, 7. Todos lo tienen, hermanos. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, ¿qué tienes que hacer? Disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Cuánto han leído este pasaje de la Escritura? ¿Cuánto han leído este pasaje, hermano? Todos lo hemos leído, la mayoría. Y fíjate, hermano, dice, nada tenga que ver con fábulas profanas propias de viejas. Hermano, ¿qué significa eso? Que no sigamos, estemos ocupados en tradiciones. Que no se ocuparan en cosas que no aprovechaban, que eran fábulas, que no eran reales. Era pérdida de tiempo, en lo que la gente de aquel momento perdía su tiempo. ¿Ok? El verso 8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Amén. Y es como decía hace un momento atrás, la razón, aunque todos, ¿saben? El que creció en 30% y el que creció al 100% son salvos los dos, pero obviamente el que creció al 100% va a disfrutar más de Dios de este lado de la eternidad. Y a eso es lo que se refiere, eso es mi parte, a lo que se refiere cuando dice que la piedad, vivir acorde al Evangelio, tiene promesas para la vida presente y para la futura. Pero yo quiero ponerle un ejemplo, por ejemplo, de fábulas profanas. Hoy, los cristianos, la mayoría de los cristianos están inmersos en este asunto de que, por ejemplo, ¿será la vacuna la marca de la bestia? Es una fábula profana que no aprovecha para nada. ¿Será la tarjeta de la tienda? ¿O será esto que está pasando? Hermano, usted nunca ha visto personas que nunca le han preguntado a usted, oye, ¿será verdad que esto que está pasando es verdad lo que está en la Biblia? Nunca le han preguntado. Y eso son fábulas profanas, porque la gente está en esa preocupación de las cosas que son guau. ¿Será presidente Donald Trump el próximo mesías de este país? ¿O será la Biblia dice, oye, no te ocupes de esas cosas, ejercítate en la piedad? La pregunta que debemos hacernos esta noche es, ¿cómo nosotros nos ejercitamos en la piedad?
haciendo uso de las disciplinas espirituales como el ayuno. Practicar el ayuno es parte de cumplir con este imperativo que Pablo nos está dando en este pasaje, de ejercitarnos en la piedad. ¿Y por qué la iglesia cristiana debe ayunar? Porque, amados, la piedad tiene promesas para esta vida y para la vida venidera. Por eso nosotros debemos emplearnos en el uso de estas, en la práctica de estas disciplinas espirituales. Pero otra característica que tienen las disciplinas espirituales, como el ayuno, es que para que sean disciplinas espirituales efectivas, tienen que ser, hermanos, prescritas en la Biblia. Vamos a buscar, hermanos, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y verso 16, verso 17. Hermano, que lo tenga, por favor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Dice, este es un pasaje que todos conocemos, incluso el hermano Martín no hace mucho predicó de este pasaje. No voy a profundizar mucho en esto, solamente quiero mencionar la razón por la cual lo estamos leyendo, y es porque dice Pablo que toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es ¿qué cosa? Inspirada por Dios, y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Perfecto, sea maduro, equipado para toda buena obra. Para que una disciplina espiritual sea efectiva, tiene, hermanos, que estar prescrita en la Escritura. No podemos nosotros, hermanos, venir con nuestra propia invención o con nuestra propia versión de las disciplinas espirituales bíblicas. Para que sean efectivas, deben estar prescritas en la palabra de Dios, tienen que ser ordenadas en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, hermano, es útil para nosotros, para instruirnos en justicia, y parte de esa instrucción, hermano, quiero que conectes este versículo con el que acabamos de leer. ¿Qué tú crees, hermano? En esto que tú acabas de leer, dice que la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y ahorita leíamos que Pablo dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Eso también fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde cabe ese imperativo? ¿Dónde cabe en esta categoría que usted leyó aquí ahora en este versículo? Ejercítate en la piedad. Pablo le dice a Timoteo. ¿Dónde cabe? ¿En qué categoría cabe de esta que vemos en 2 Timoteo 3:16? ¿Sí entienden la pregunta? Ok, para que lo entiendan mejor. Aquí tenemos varias características. La Biblia sirve ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en justicia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ese ejercítate en la piedad, ¿dónde cabe? ¿Bajo qué categoría está? ¿En enseñar, corregir, reprender o instruir en justicia? En las 4. ¿En las 4? Para instruir, en instruir. Pero específicamente en instruir en justicia. Porque ejercitarnos en ¿qué? En la piedad, ejercitarnos en la obediencia a la palabra de Dios. Y para ejercitarnos en ella tenemos que ejercitarnos ¿en qué? En las disciplinas espirituales. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí puede ver la conexión? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? A la hora de nosotros considerar como iglesia la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o a nivel congregacional,
lo primero que debemos entender, ¿qué cosa es? Que el ayuno es, ¿qué cosa? Es una disciplina espiritual. Son prácticas, es una práctica que Dios le ha dado a la iglesia, que Dios ha prescrito en su palabra, para que nosotros podamos crecer en el Evangelio, para que podamos ejercitarnos en la piedad. Es por eso que el ayuno es tan importante. Mira conmigo otros textos bíblicos que hablan, para que vean otros ejemplos de disciplinas espirituales prescritos en su palabra. Por ejemplo, ahí mismo en 1 Timoteo, vamos a 1 Timoteo 4, versos 13 y 16. Ok, vamos a hacer una cosa, porque el tiempo se nos va y yo quiero terminar con este tema de la naturaleza del ayuno para que podamos ir más a fondo el próximo domingo. No vamos a leer este texto, porque este texto que te acabo de citar tiene que ver con otras disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la meditación y la oración, pero si quieres apúntalo para que lo veas en casa. 1 Timoteo 4, 13 al 16, el segundo texto es Salmo 119, versos 15 al 16, y el otro pasaje que quiero que apuntes en tu Biblia es 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Salmo 119. Versos 15 al 16, y el próximo 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Cada uno de estos pasajes hablan de diferentes disciplinas espirituales. Lectura de la palabra es una disciplina espiritual que se puede practicar individualmente o se puede practicar con otros hermanos. La oración, dice Pablo, orar sin cesar. Eso es una disciplina espiritual que está prescrita en la palabra de Dios, al igual que el ayuno. Y también, hermano, la meditación. La meditación es una disciplina espiritual que debemos practicar con el propósito de crecer también en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando hablo de meditación, yo quiero ser claro en esto. No estamos hablando de la meditación del yoga. No estamos hablando de que usted se va a sentar en su casa y va a estar... Eso no es meditación cristiana. La meditación cristiana es meditación ¿en qué? En la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo la Escritura, usted termina de leer la Escritura, usted no simplemente cierra la Biblia, ora y se pone a trabajar. No, usted tiene que leer la Escritura y meditar en lo que usted leyó, para que pueda sacar el fruto de la lectura de la Escritura. ¿Verdad? Pero como digo, estos son ejemplos de disciplinas espirituales que junto con el ayuno son eficaces en nuestro crecimiento espiritual. Y no debemos, hermanos, favorecer unas sobre otras, porque cada una de ellas son importantes, porque cada una de ellas cumple un objetivo en común, pero a la vez diferentes, como vamos a ver con el ayuno. Ahora, la última característica de una disciplina espiritual es que ella se deriva del Evangelio. Las disciplinas espirituales efectivas se derivan del Evangelio. ¿Qué significa esto, hermano? Vamos a buscar por último, y quiero terminar con este pasaje, Mateo capítulo 6, que fue el pasaje que acabamos de leer, verso 17. Bueno, vamos a leer solamente el verso 18. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Dice: para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, de ahí donde nosotros sacamos que las disciplinas espirituales, específicamente el ayuno, son disciplinas que se derivan del Evangelio, que no debemos practicarlas divorciadas de nuestra posición en Cristo. Y te lo voy a explicar más claro. Nosotros no debemos ayunar
con el propósito de garantizar el favor de Dios. No debemos ayunar para ser más aceptados por Dios. Nosotros ayunamos porque ya hemos sido aceptados por Dios, porque ya tenemos en Cristo el favor de Dios. Amén. Amén. El ayuno no es una promesa que hacemos. Oh, voy a ayunar para que tú me hagas esto, para que tú me hagas otro, o para que me acerques, para obtener más de tu favor. No, hermano, no es algo que tú y yo hacemos para conquistar la salvación. Es algo que hacemos porque ya hemos sido favorecidos en Cristo Jesús. ¿Y dónde yo lo veo? En el hecho de que Jesús dice, cuando tú ayunes, no ayunes para que los hombres te vean. ¿Y qué es lo que dice? Sino a tu Padre. Sino a tu Padre que ve en los secretos. Hermano, cuando dice a tu Padre, eso presupone ¿qué cosa? Tu adopción en Cristo. Nosotros ayunamos no para ser adoptados, sino porque ya somos adoptados. No para obtener el favor, sino porque ya hemos sido favorecidos en Cristo. Y Dios nos ha dado estas disciplinas, estas prácticas, para que podamos ser conformados más y más a la imagen de Cristo. Yo oro al Señor para que esta verdad te ayude a ti y a mí a anhelar, practicar las disciplinas espirituales, especialmente el ayuno. Y digo especialmente el ayuno porque la mayoría de nosotros regularmente oramos. La mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría de nosotros regularmente leemos la Biblia. Pero ¿cuándo fue la última vez que ayunamos? Espiritual, un ayuno cristiano. ¿Verdad? Muchos hace mucho tiempo, otros nunca lo hemos hecho. Y estamos perdiendo el beneficio que viene de dedicar un tiempo a este ayuno espiritual, a esta disciplina espiritual. Teniendo esto en mente, hermano, esto nos sirve como el fundamento para nosotros poder entender bíblicamente la práctica del ayuno, que vamos a estar mirando con más detalle el próximo domingo. ¿Qué condiciones tiene que ser el ayuno, hermano? Muchas veces yo he escuchado algunas personas que dicen que no, pues estoy ayunando o ayuno, pero ando trabajando. Tiene que ser específicamente apartar ese tiempo de ayuno para estar en comunión con Dios, espiritualmente, leyendo la Biblia, o en qué condiciones tiene que ser. De eso vamos a estar hablando en la próxima clase, pero una respuesta rápida, hermano. Cuando uno va a ayunar, uno debe estar enfocado en lo que uno está haciendo, para que cumpla el propósito del ayuno, porque si no, hermano, ayunar, un ayuno cristiano, y a la misma vez estar trabajando o haciendo otra cosa, destruye el propósito del ayuno. Es simplemente dejar de comer. Está simplemente dejando de comer, como dice la hermana Ada. Pero vamos a hablar más a fondo de eso en la medida que profundicemos. Hermanos, una pregunta antes de terminar. Todos entendemos qué es lo que es el ayuno. Por lo menos la naturaleza del ayuno. ¿Qué es qué cosa? Una disciplina espiritual que no debemos practicar divorciada del Evangelio. Hermano. Aunque yo lo hacía, claro, lo hacía porque me invitaban, pero yo no sentía que lo que estaba haciendo era algo bien, porque tú ni siquiera orabas, ni nada, ¿verdad? Yo llegué a oír que uno tenía que estar en oración, aunque yo no entendía ni nunca lo hice, pero era más como una tradición, vamos a orar, vamos a hacer ayuno, oh sí, ya hemos trabajado y todo esto, se juntamos, lo que sea, pero no se juntaban unos a orar y todo eso era nomás como pasatiempo, yo creo, una tradición. Una tradición. Y, hermano, y por ejemplo, otra cosa, llevándolo un poco más a la fe cristiana, a la iglesia evangélica. Si la iglesia, por ejemplo, he oído, por ejemplo, de iglesias que tienen necesidad económica y dicen, vamos a ayunar para que Dios provea. El ayuno, hermano, no es para eso.
El ayuno tiene un propósito espiritual, del cual vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Eso es una dieta, como dice la hermana. Vamos a... ¿Sí? Sí, no soy... hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude que Él despierte en nosotros el deseo y la necesidad de practicar estas disciplinas espirituales para nuestro bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias porque hoy tú nos has alimentado de Cristo por medio de la Escritura. Tú nos has alimentado de Cristo por medio, Señor, de la Santa Cena. Tú, Señor, nos has alimentado, oh Dios, y nos has instruido acerca de prácticas que son necesarias para nuestro progreso espiritual. Yo quiero rogarte que tú pongas en nosotros el anhelo de practicar estas disciplinas espirituales, especialmente el ayuno, que ha sido tan descuidado y tan mal usado en muchas ocasiones. Oh Dios, en esta semana, Señor, yo ruego que tú muevas nuestros corazones a continuar practicando las disciplinas espirituales que estamos practicando y que tú muevas nuestros corazones a predicar a Cristo, Señor, para que otros conozcan que Cristo descendió del cielo para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los hermanos que salen primero salen y luego todos salimos y nos saludamos afuera del templo.